Dios les bendiga a todos. Un abrazo especial. Quiero en esta noche, quiero estudiar con ustedes esta porción de la Biblia. Quiero hacer una oración. Permítanme orar por ustedes antes de estudiar la palabra de Dios. Así que cerremos los ojos allí donde estamos y preparémonos para estudiar la Biblia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. En esta noche pido una bendición especial al momento de estudiar tu palabra para que tú nos dirijas a los textos, al mensaje que tú tienes para darnos en esta noche. Trae una palabra especial para alguien que necesita escucharlo, algún joven que está en esta noche mirando, que necesita escucharlo en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche el mensaje le hemos puesto por título lo que agrada a mis ojos. Lo que agrada a mis ojos. Así que yo quisiera en esta noche que usted preste mucha atención porque este mensaje es importantísimo. Dios ha puesto en mi corazón estos textos, este estudio en conversación con Roxana, este mensaje para ustedes y para los jóvenes en especial, lo que agrada a mis ojos. Y quiero iniciar diciéndoles que hay pocas incapacidades, hay pocas cosas que a mí como persona, uno no elige las incapacidades que tiene, pero hay una en particular que yo no desearía tener. Y es la de no poder ver. La de no tener mis ojos, la de no poder contar con mirar, porque si no puedo caminar, bueno, pero por lo menos puedo ver. Si no pudiera tocar las cosas, bueno, por lo menos las puedo ver. Si no pudiera hablar con las personas, por lo menos las puedo ver. Si no pudiera, no sé, hacer cualquier cosa, por lo menos con mis ojos puedo ver las cosas. Y por eso es tan importante la vista, porque a través de ella nosotros vemos el mundo, nosotros percibimos las cosas que están a nuestro alrededor. Y no hay pocas cosas más que uno cuide más que sus ojos. De hecho, nosotros en la Biblia miramos en el libro de Salmos capítulo 17, el versículo 8, donde nos dice que Dios nos compara, nos cuida como la niña de sus ojos. Y no sé si estoy hablando para alguien en esta noche a quien se considera un hijo de Dios, a quien Dios cuida como la niña de sus ojos. Y en esta noche queremos hablar este tema, lo que agrada a mis ojos, estudiando esta historia que se cuenta en el libro de Jueces, esta historia de Sansón. Y quiero primero, antes de ver la historia de Sansón, hablarle de dos principios bíblicos importantísimos que quiero resaltar en este momento. El primero aparece en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Este versículo, si están estudiando la lección de escuela sabática de jóvenes, pues lo van a mirar allí. Un versículo importantísimo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa este texto? ¿Alguno tiene la idea de la magnitud de lo que está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo básicamente que el mundo tiene una forma de hacer las cosas. El mundo tiene una forma de cumplir, de hacer las cosas, pero no significa que sean correctas. No debemos tomar como marco de referencia la forma en la que el mundo actúa. Estamos nosotros llamados a ser diferentes. Usted como joven cristiano, como joven adventista de Quisqueya 2, está llamada a ser diferente. No se conformen con las cosas del mundo. Queremos mirar la historia de Sansón bajo estos lentes, bajo el lente primero de que nosotros estamos llamados a no actuar como el resto del mundo. Y número dos, el segundo principio bíblico que quiero resaltar en esta noche aparece en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Ahí se equivocó el texto, vamos a leerlo bien. Dice: porque nada hay de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí este texto explícitamente nos menciona los deseos de los ojos, equivalente a los deseos de la carne, como las cosas que nos dañan y que nos alejan de Dios. Consejo número 2, y
principio número 2 que tenemos que tener pendiente antes de entrar a la historia de Sansón es que no debemos amar el mundo, no debemos amar las cosas del mundo, las modas, las fiestas, los lujos, los placeres. Todas esas cosas, dice el texto, pasan con el mundo. Debemos poner nuestra vista en las cosas duraderas. Debemos poner nuestros ojos en las cosas eternas, poner nuestra vista en Jesús. Y yo quisiera que con eso en mente pensemos en los sentidos, en lo que Ellen White llama las avenidas del alma. Las avenidas del alma. Todo esto es un marco, una introducción antes de mirar la historia de Sansón. Las avenidas del alma, Ellen White dice en el libro Hechos de los Apóstoles, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. Y con eso en mente, las avenidas del alma debemos evitar leer, mirar o oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. Ellen White define avenidas del alma en otro texto donde ella dice, todos debemos custodiar los sentidos, porque los sentidos son esas avenidas del alma. O sea, que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las avenidas del alma. Yo quisiera que en esta noche, ahora nosotros evaluemos a Sansón. ¿Quién era Sansón? ¿Quién era Sansón? Sansón, ustedes al leer la historia de él, la pueden encontrar en el libro de Jueces, capítulos del 13 hasta el 16. Jueces capítulo 13 hasta el 16 nos presenta esta historia interesantísima, la historia de Sansón. Antes de nacer, Dios se le apareció a su madre y le dijo, este joven será un joven consagrado. Este joven tendrá poderes, habilidades especiales. Este joven será un hombre grande ante los ojos de Dios. Un ángel se le manifestó, le mostró que este joven tendría que cumplir ciertas características especiales. Hizo un voto de nazareno. Iba a ser un joven especial, consagrado, apartado. Este joven iba a ser igual que Jesús. Iba a ser igual que Juan el Bautista, jóvenes apartados. Y esta historia de Sansón, cuando vemos que aún desde antes de su nacimiento, Dios lo había apartado, nos muestra hacia dónde puede llegar la vida de una persona, a pesar de tener grandes posibilidades, cuando quita su vista, cuando quita sus ojos de Jesús y los pone en otra cosa. La historia de Sansón, Jueces capítulo 14, yo sé que hay personas aquí que la conocen de memoria, hay otros que nunca la han escuchado y por eso quiero narrarse. Sansón, pues al nacer, aún de pequeño, Dios lo apartó antes de nacer para ser un profeta de Dios, para ser un juez del pueblo de Dios. Y este joven, ustedes conocen, o los que la conocen, la historia de él se caracterizó porque se enamoraba mucho, porque miraba a las damas y se enamoraba, no de cualquier dama, se enamoraba de las mujeres filisteas, de las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Sansón tuvo un primer encuentro con una joven que le agradó. Lo vimos en Jueces 14, los versículos del 1 al 6, lo que leímos. Y allí esta joven que agradó sus ojos, esta joven a quien él miró, que le gustó, la pidió. Pero la estoy narrando la historia, pero cuando le contó a ella, el resultado del enigma que él le había dicho a las personas en su banquete de bodas, pues él tuvo que salir y buscar lo que había prometido que cumpliría, que eran 30 vestidos nuevos para las personas que estaban allí en ese banquete. Les trajo los vestidos y cuando llegó a la boda, allí encontró que la esposa, la novia que él había elegido, se la habían dado a su mejor amigo como esposa. Él molesto agarró, encendió agarró unas zorrillas y las encendió por las colas y la tiró en los campos de ellos, le quemó toda la cosecha. Ellos, enojados, molestos, mataron a la joven, a su familia, y a Sansón, pues, lo estuvieron persiguiendo y él allí en esa ocasión venció a miles de filisteos. De 20 años, Sansón miró a otra joven, una joven prostituta, una joven que era filistea también, y cuando estuvo con ella, pues ella lo traicionó y le dijo a los filisteos que él estaba allí, lo rodearon y Sansón, con la fuerza sobrenatural que Dios le dio, arrancó la puerta y por ahí pudo escapar desde del pueblo con sus manos y
cargando la puerta, pero posteriormente se enamoró de quien fue su perdición, que era Dalila. Ustedes todos conocen la historia de Dalila y Sansón. Sansón, pues, enamorado de Dalila, ella, bajo engaño de las personas a quien de su pueblo, los filisteos, pues varias veces le rogó que le dijera cuál era la fuente de su poder, y Sansón, hombre débil al fin con las mujeres, le contó, y allí pues cayó preso, le sacaron los ojos y le cortaron su cabeza y perdió su poder. Pero yo quiero que vean conmigo esta historia importante, la porción de Jueces capítulo 14, versículo 7. Esta frase, esta oración, descendió y habló con la mujer y ella le agradó a Sansón. Ella le agradó. Esta frase, ella le agradó. En nuestra traducción en español, todas dicen casi lo mismo y ella le agradó. Pero cuando miramos el texto en inglés o en otras versiones, el énfasis de este texto es que él la vio. Y al verla, ella agradó sus ojos. Ella le entró por la vista. Y realmente hoy en día vivimos en una sociedad muy visual, donde todo lo tenemos por Instagram, todo lo tenemos por WhatsApp, todo lo tenemos por Facebook, de forma muy visual. Los medios de las redes sociales nos tienen cautivados, bombardeándonos con imágenes. Esta historia nos enseña del peligro que tenemos al dejarnos dirigir por nuestra vista. Ella agradó, ella le gustó. El comentario bíblico adventista dice, y ella estaba bien a mis ojos, dijo Sansón. Ella estaba bien. Él la dio, dijo, ella estaba buena. Esa es la que quiero. Y realmente, hoy en día por TikTok, por todas las redes sociales, Netflix, estamos siendo bombardeados con imágenes y fácilmente como jóvenes podemos perdernos mirando cosas que no debemos. Él se enamoró de ella, se enamoró por lo que vio. De igual forma se enamoró de las otras mujeres en su vida por lo que vio. Y sabemos que él estaba enamorado porque ella vivía en un lugar llamado Timna. Y esa ciudad quedaba a 12 kilómetros de donde Sansón vivía. Sansón viajaba 12 kilómetros a pies, enamorado de esa muchacha. Yo no sé qué ustedes han hecho, qué tan lejos irían enamorado de alguien. No sé qué tan lejos usted caminaría o qué distancia usted transcurriría, iría para enamorarse de alguien. Yo sé que hay personas que están enamorados de otros que viven en ultramar, o que viven en otros países, pero a pie, irse a pie a visitarla ya era la costumbre que él tenía. Y esta historia, pues, nos muestra la realidad. La vida de José Sansón nos muestra la realidad de lo que narra por completo el libro de Jueces. El libro de Jueces tiene la intención de mostrarnos cómo el pueblo de Dios, cómo nosotros, ejemplificados en el pueblo de Dios, vivimos ese constante sube y baja espiritual en el que estamos apartados de Dios. Dios nos salva, nos rescata, nos busca, nos calentamos, nos libra. Dios, estamos en la mano de Dios, pero luego volvemos a caer. Y en ese constante sube y baja, Dios pues nos va librando de los peligros, pero nuestra fe sube en esos momentos en el que estamos cercanos a Dios, pero también vuelve y cae. Y eso se aparece todo a través del libro de Jueces, en especial en esta historia de Sansón. Fue específicamente lo que pasó con Sansón. Y la forma en la que nosotros tenemos que mirar esta historia de Sansón no es como un ejemplo de lo que debemos hacer, porque hay muchas cosas en esta historia que naturalmente nunca podemos lograr, como arrancar una puerta con nuestras manos. Hay cosas que no debemos hacer, como estar con mujeres que no son, que son filisteas, que no son del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que no debemos hacer que nos enseña esta historia, como pensar que por nuestras propias fuerzas podremos lograr las cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice cuál es la intención de Dios con esta historia de Sansón para con nosotros. Romanos 15, 4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Esta historia se escribió, está en la Biblia para que nosotros la miremos y veamos, aprendamos qué errores no cometer. El error de Sansón, dejarse dirigir por su vista, por lo que veía, por lo que agradaba a sus ojos. Y con esto quiero detenerme porque muchas personas hoy en día pues se dejan llevar por las apariencias. Las apariencias son engañosas. Eso lo saben ustedes mejor que yo.
Muchas veces las personas pueden lucir de una forma y cuando usted la conoce es completamente diferente. Y Sansón, por dejarse llevar de su vista, perdió todas las oportunidades, por dejarse llevar a su sentido de lo que le agradaba, perdió todas sus oportunidades y todos sus privilegios. Sansón contaba con algo, con un poder especial, con una fuerza especial. Las personas usualmente cuando leen la historia de Sansón creen que su fuerza estaba en su cabello. Las personas cuando leen la historia de Sansón, cuando ven que él perdió la fuerza porque le cortaron el cabello, pueden llegar a pensar que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, pero la fuerza en su pelo, la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón provenía de Dios, en sus votos de Nazareno. La fuente de su poder estaba en Dios. Aún sin pelo, cuando estaba allí preso, cuando estaba allí frente al banquete de todos los filisteos, aún sin pelo, allí se demostró que el verdadero poder de él no venía de su pelo, venía de Dios, porque allí oró a Dios, clamó a Dios y Dios le dio la fuerza para poder destruir consigo los filisteos. Y quizás estoy hablando para alguien que puede pensar que se va a comer el mundo. Estoy hablando para alguien que quizás piensa, algún joven que piensa que será joven para siempre, que nunca se le van a acabar las fuerzas, que nunca va a necesitar de otro que le ayude, que piensa que es muy autónomo, que es muy autosuficiente. Déjame decirte que la fuente de tu fuerza, la fuente de tu poder no eres tú. La fuente del verdadero poder es Dios. Y quizás estoy hablando para alguien más que, a diferencia de Sansón, pues siente que está perdiendo las fuerzas. Déjame decirte, recordarte lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que nos fortalece es Dios. Y si te faltan fuerzas en esta noche, si te faltan fuerzas en este momento, no hay otra cosa que puedas hacer sino clamar a Dios, porque Dios es la fuente de todo poder. Sansón perdió de vista que la fuente de su poder era Dios y descuidó su relación con Dios. Se fue con lo que le agradaba a su vista. Perdió su fuerza, perdió su vista, perdió todo lo que él valoraba. Paradójicamente, el momento de mayor debilidad de Sansón, cuando el más débil estaba allí encarcelado, ciego, tuvo que perder la vista para aprender que la vista no es buena forma de guiarse. Los ojos no son la mejor manera de guiarse. Tuvo en su momento más débil, de más ceguera, de mayor debilidad, Dios respondió su oración, Dios respondió su clamor. Y no sé si en esta noche pues te están faltando las fuerzas. Quiero que recuerde lo que dice Isaías, el versículo 40, versículos 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Me acuerda, bienvenido Javier. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la historia. Esta es la historia de Sansón. Sansón, pues, este personaje, quien en su momento de mayor fuerza confió en su propia habilidad, se descuidó de sus votos, se alejó de Dios y pues tuvo que pagar las consecuencias. Y yo quisiera en esta noche recordarles que hay dos cosas que tenemos que tener pendientes. Hay dos cosas importantísimas que tenemos que recordar. Y es número uno, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice que somos un pueblo escogido, un linaje real, un pueblo escogido para Dios. Somos personas llamadas a ser santas, a ser diferentes, no como el resto del mundo, no guiarnos por las cosas que hace el mundo y de forma diferente. Y número dos, quiero recordarles lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 12, donde nos dice que todo lo que nosotros hacemos, los ojos de Jehová están sobre los justos. Todo lo que hacemos, Dios lo ve. Y por eso todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú ves, cuando estás solo, cuando nadie te ve, Dios sí te ve. Por eso tienes que tener cuidado, tienes que tener pendiente que todo lo que haces, Dios lo está viendo. No solamente son tus ojos los que ven, sino Dios también mira todas las cosas que hacemos. Y puede ser que en esta noche haya alguien quien haya sido mal dirigido por las cosas que ha hecho, se haya guiado por sus ojos, se haya guiado por su vista, esté entretenido con Netflix, viendo homosexualidad, viendo pornografía, viendo películas malsanas, viendo cosas que le llevan a alejarse de Dios.
Puede ser que esté hablando para alguien que se deja llevar por la vista mirando a las mujeres en la calle o los caballeros. Puede ser que esté hablando para alguien que se deja llevar por su vista y adquiere lujos o va tras cosas que los ojos le invitan a hacer. Déjame decirle que Dios todavía, a pesar de todo eso, Dios puede restaurarte. Dios puede quitar todo eso de tus ojos. Dios puede limpiar tu conciencia. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14, Dios te dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiero recordarte que sin importar lo que hayas hecho, cuál haya sido tu pasado, en qué te hayas entretenido, Dios puede limpiar tu conciencia de todas las obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. Dios te quiere restaurar en esta noche. Dios quiere que tus fracasos de ayer no te definan. El fracaso de Sansón, de que se dejó guiar por su vista, de que se enamoró de mujeres que no le convenían, el fracaso de la vista de Sansón no definió quién él es. Hoy Sansón en el libro de Hebreos aparece en la galería de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Lo pueden leer, porque los fracasos tampoco tus fracasos definen quién tú eres. Tampoco esas veces que te dejaste guiar por la vista, por las pasiones humanas, por los sentidos, definen quién tú eres. A pesar de todo eso, Sansón aparece en la galería de la fe de Hebreos 11 como ese juez de Israel, quien en su momento fue el instrumento de Dios para librar a Israel, para librar al pueblo de Dios. Fue en su último momento cuando Sansón recobró el sentido. Sansón en su último momento de aliento, allí pues clamó a Dios, oró, y Dios le restauró sus fuerzas. Dios le restauró a ser un juez de Israel, a un hijo de Dios. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo en esta noche. Dios quiere restaurarte. Dios quiere limpiar tu conciencia de todas esas cosas que has hecho en el pasado, que has visto en el pasado. Dios te puede limpiar tu mente, te puede resetear, te puede dar una hoja en blanco, te puede hacer de nuevo. Y yo por eso en esta noche quiero invitarte a que cuides lo que ves, cuides tus ojos, cuida tu vista, cuides tus sentidos. Ellen White, y yo sé que ustedes han visto este emoji y estos emojis que usamos mucho, el de los monitos, que tapan los ojos, que se tapan los oídos, que se tapan la lengua, la boca. Todo lo hemos usado en WhatsApp. Ellen White parece que tenía esos emojis en mente cuando ella escribió esta cita. Ella dijo, a fin de ser sabios, los que quieren tener la sabiduría de Dios deben llegar a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. Dice ella, y aquí es la parte interesante, deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no percibir lo malo ni obtener un conocimiento que mancille la pureza de sus pensamientos y actos. Y deben guardar su lengua, refrenar su lengua para no expresar comunicaciones corruptas y para que no se halle engaño en su boca. Yo quisiera en esta noche que estos fueran todos los jóvenes de Quisqueya 2. Yo quisiera que en esta noche fueran todos nosotros, que cerremos nuestros ojos a aprender las cosas malas. Tapemos nuestros oídos a todo decir cosas corruptas y engaño en nuestras bocas. Yo quiero en esta noche terminar orando porque cada uno de nosotros, para que cuidemos nuestros sentidos. Yo quiero concluir en esta noche orando para que Dios pueda restaurarnos, Dios pueda limpiar nuestras conciencias de todas malas obras y pueda darnos una conciencia nueva, darnos la oportunidad de servir al Dios vivo. Y yo sé que en esta noche hay muchos jóvenes, muchos hermanos en esta iglesia que, al igual que yo, deseamos que Dios limpie nuestras mentes, nuestra conciencia de todo lo malo. Y por eso en esta noche permítanme orar por todos ustedes. Nuestro Dios, Padre Santo, en esta hora te doy las gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, en la Biblia, nos enseñas el camino por el cual debemos conducirnos. Gracias porque allí dejaste plasmado la esperanza que tenemos. Y es que a pesar de lo que hemos vivido, nuestro pasado no nos define. Lo que nos define es lo que dice Dios de nosotros. Nuestro pasado no dice quiénes somos. Lo que dice de quiénes somos es a quién acudimos cuando tenemos necesidad. Y al igual que Sansón, Señor, permítenos
clamar a Dios, pedir que se nos den las fuerzas de nuevo, pedir que se nos restauren las habilidades, todas las habilidades para las cuales Dios nos destinó y podamos ser fieles hijos de Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.